En este apartado sobre triángulos semejantes vamos a ver cómo identificamos que dos triángulos sean semejantes, ¿vale? Van a tener un ángulo en común y los lados opuestos tienen que ser paralelos. Bien. Tenemos aquí un triángulo y otro que parecen ser semejantes, es decir, respetan todos sus ángulos iguales, solo que uno es más grande que otro. Es decir, este triángulo y este serían el mismo, pero uno más grande que otro. Pero fijaros, que yo puedo poner uno encima de otro y tienen un ángulo común, son exactamente iguales, los lados son comunes y el lado que no coincide es paralelo. Lo podría incluso también colocar aquí, fijaros, tiene un ángulo común, los lados comunes y el lado único que no coincide es paralelo al otro. Y lo mismo podríamos hacer con el otro vértice, ¿de acuerdo? Vale, fijaros que si tenemos esto así superpuesto se parece bastante a cuando veíamos el teorema de Tales con dos rectas que son secantes, más o menos que lo veáis, y yo trazo paralelas. Tengo esta del primer triángulo y esta de la otra. Luego, este lado, decíamos, por ejemplo, si a este lado le llamo a este A', a este B, estoy llamando B a toda la distancia. Y a este B', decíamos que A, por ejemplo, que A era B, como A', a B'. Este lado es a este, como este es a este. Y lo podríamos ordenar de varias maneras. Pues bien, ahora cuando tenemos los triángulos semejantes, por ser triángulos semejantes, no solo por tales, esto es lo que hacíamos por tales. Y os decía yo, cuidadito con estas líneas de aquí que no las podemos meter. Esas líneas sí las podemos meter usando triángulos semejantes. Bien, y vamos a ver un ejemplo. Os voy a separar los triangulitos y le vamos a dar medidas a esto. Vamos a imaginarnos que esto mide 5, que esto mide 4 y que esto mide 2,5. 2,5, ¿vale? Como estos triángulos son semejantes, si este mide 5, por ejemplo, y este mide 10, ¿vale? Yo voy a poder hacer relaciones, es decir, este lado del triángulo pequeño es al mismo lado del triángulo grande, como este lado de aquí, 4, a este habrá que ponerle nombres, X e Y. Como 4 es a X, y de aquí podemos sacar la X, ¿vale? Fijaros que la X va a salir 10 por 4 y lo que me dé entre 5. Y esto va a salir 8. Ahora imaginaros que yo quiero hacer lo mismo, pero para calcular la Y. Pues puedo coger dos lados. Normalmente cogemos los dos que sabemos, uno de cada triángulo, que sepamos los dos. Podría haber planteado, por ejemplo, esta misma que hemos hecho. Por ejemplo, digo, este lado de este triángulo, 4 es a 5, como X es a 10. Fijaros que al despejar la X os tiene que salir lo mismo. El 4 por 10 y el 5 divide. Y lo mismo haríamos para la Y. Por ejemplo, vamos a hacer como esta, 5. 5 de aquí es a 10, como 2,5 de este lado es a Y. Bien, y de aquí sacaríamos la Y como 10 por 2,5 entre 5. Y esto nos da 5, ¿vale? Ya tendríamos los lados de este triángulo. Lo que tenéis que tener en cuenta cuando en vez de dárnoslo así, nos lo dan así, es que ya no puedo coger trocitos, ¿vale? Ya tengo que interpretarlo como triángulos completos, es decir, vamos a hacer sobre este mismo, que era este mismo ejemplo. Yo, para calcular estos lados de aquí, que son C, y por ejemplo este le llamo C', en vez de C' vamos a llamarle D. Yo puedo decir A es a C, A' o A es a C, pero ya no puedo decir como B es a D, porque B no es de todo un triángulo. Fijaros que yo, para hacer semejanza de triángulos, que es esto, se parece a tales, pero lo tengo que hacer con trozos completos de un triángulo. Entonces, os lo marco. Triángulos aquí tendríamos dos. Voy a marcar un triángulo en azul, que sería este pequeño. Es decir, puedo jugar con el lado A' y C. Y el otro triángulo que tengo es esto. Este grande. Lo aquí no puedo hacer con A' nada. Tengo que hacer A' más B'. Los tendría que sumar. ¿Entendéis? En el momento que yo quiera calcular las líneas estas que salen paralelas, tengo que coger triángulos completos. Y yo lo que suelo hacer en los triángulos, separarlos en dos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre esto con
algo tipo así, parecido a lo que tenéis en el libro. Bien, imaginaros que tenemos este triángulo, que en realidad son dos triángulos semejantes. Y me dan las medidas de varias partes y me piden que calcule las medidas que faltan, que son esta medida de aquí y esta de aquí pequeñita, ¿vale? Lo primero que haría yo es darme cuenta que son triángulos semejantes, que tengo dos triángulos encerrados aquí. Fijaros lo que va a ocurrir. Voy a hacer el triángulo pequeño, más o menos, donde esto mide 8, esto mide 7 y esto mide A, ¿vale? En el grande voy a tener algo parecido, más o menos la misma inclinación, pero todo un poco más exagerado. De grande, más grande. Donde esto mide 6, ahora esto mide 8 más 2, todo esto es 10, que es toda esta medida de aquí. Y esto de aquí no es 7, es 7 más b. ¿Vale? Entonces iríamos comparando un triángulo con otro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a comparar estos dos lados y estos dos lados. Perdón, esto he dicho que era 10 y he puesto un 8. ¿Vale? Esto es 10. Pues por ejemplo, este lado grande de aquí, en comparación con este, puedo decir 10, este 10 es a 6 y ahora este mismo, empieza por este lado, pues el mismo lado del triángulo pequeño, como 8 es A. Y de aquí calculamos A. La A vale 6 por 8 entre 10. Y eso da 48 entre 10, 4,8. Si son centímetros, pues 4,8 centímetros. Fijaros que ya hemos calculado la A. Y para la B, pues hago lo mismo, pero con otros dos lados. Por ejemplo, 10. Y ahora en vez de hacer los dos lados del grande, pues hago un lado del grande y uno del pequeño, para que veáis que se puede hacer de las dos maneras. 10, este lado es al 8, como este, pero ahora es 7 más B. Es a 7. ¿Vale? Esto de 7 más B, 3 más A, no tiene por qué salir siempre, ¿vale? Entonces de aquí, ¿dónde tengo yo la incógnita? Aquí, pues lo que voy a despejar en vez de B es 7 más B. 7 más B es 7 por 10 entre 8, ¿vale? 70 entre 8. Que va a salir 8 con algo, ¿no? 8,7 aproximadamente, ¿vale? Y hemos llegado a que 7 más B es lo mismo que 8,7. Pues la B vale 8,7 menos 7, la B vale 1,7 centímetros en este caso. ¿De acuerdo? Lo que os tenéis que fijar es que lo puedo hacer así directamente, pero tengo que tomar trozos de triángulo completo. Todo esto mismo, sin haber dibujado estos dos, podría haber sido. Pero fijaros que yo no puedo comparar este trozo con este si no cojo, por ejemplo, todo este grande, ¿vale? Es decir, el grande con el grande, el pequeño con el pequeño. Pero yo no puedo coger este 2 suelto. ¿De acuerdo? Quedaros con esa idea y si os liáis mucho, separadlo en dos triángulos y hacéis como estoy diciendo.